Wow Shine, historias de vida. Hello chicos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Oigan, tenemos un video súper especial en el día de hoy con Alejandra. Ya les voy a contar quién es Alejandra. Bueno, yo no, ella misma. Pero a grandes rasgos les voy contextualizando. Y Alejandra yo la conozco hace como 7 años más o menos. Servimos en las calles, en temas de evangelismo, y hoy en día, pues en el último tiempo que hemos estado en esta temporada, hemos estado mucho más cerca, consolidando esta amistad. Así que Alejandra, bienvenida, estoy muy feliz de que estés acá. Cuéntanos quién eres, preséntate de manera muy general. Bueno, Pau, muchas gracias por invitarme en este tiempo. Mi nombre es Alejandra, como Pau ya lo decía. Tengo 29 años. Parece de menos. Parezco de 15. La verdad, sí. Pronto cumplí ya mis 30 años de edad. Estoy felizmente casada, súper enamorada de un hombre espectacular, mexicano. Tan creída, toda internacional. Tenemos una hija hermosa, se llama Elena, tiene 1 año de vida. Feliz de estar juntos los tres, permitir que Dios nos uniera de unas naciones tan diferentes. En estos momentos estoy terminando de cursar administración de empresas. En el momento no estoy trabajando, renuncié porque fue dirección de Dios para estar con mi familia, cuidar de la niña, cuidar de mi hogar, cuidar de mi esposo. ¿Qué más trabajo que estar tiempo completo con tu familia y además de eso siendo ese apoyo incondicional en el ministerio de tu esposo que hoy en día Dios les ha dado? Aleja, pero cuéntanos, ¿eres de aquí o de dónde eres? Bueno, soy nacida del Valle del Cauca, en un pueblito pequeño que se llama Anserma Nuevo Valle. Allí estuve un tiempo de mi edad, muy pequeñita, y a los 8 años de edad me vine para acá, para Medellín. O sea que puedo decir que soy un poco más paisa que bayuna, pero esta piel no lo quita. Eso sí es muy cierto. Y Aleji, ¿por qué a esa edad tú, no sé si te viniste sola o con quién, deciden venirse acá a la ciudad de Medellín tan pequeña? Bueno, me vine con mi hermano acá a Medellín. ¿Tu hermano es mayor? Mi hermano es el mayor, somos 5 hermanos, yo sería la segunda, somos 4 mujeres y un hombre. El hombre es el mayor, okay, y yo soy la segunda. Entonces decido venir porque viví en un lugar donde estaba rodeada de prostitución, drogadicción. Desde muy niña me ponían a pedir en las calles. Entonces, como estar rodeada de ese mundo, como toda esa situación, esa parte tan vulnerable, tomé la decisión de tomar una llamada y busqué a mi abuela por parte de mamá acá en Medellín y le dije que viniera por mí. Okay, ¿tu abuela estaba aquí? Sí, mi abuela estaba acá en el Valle. ¿En el Valle o en Medellín? En Medellín. Entonces ella pasan no sé cuánto, un tiempo determinado, va y nos recibe, nos recoge allá en el Valle y nos trae de nuevo para acá. Sí, mi papá y mi abuela también por parte de papá queda en el Valle, ya quedó acá. Ok, y llegan donde tu abuela y que te dedicas a estudiar o de pronto hubo un cambio en tu vida, pues a partir del contexto que nos contabas del Valle del Cauca. Sí, sino que desde pequeña, digamos que siempre estuve inestable, ¿no? Con mi papá, que con mi mamá, que con mi abuela, que allí, que allá. Entonces, cuando me vengo para acá, para Medellín, mi abuela me pone claramente pues a estudiar, me dedico a estudiar, mi abuela empieza a sacarnos adelante a mis hermanos y a mí, y bueno, empiezo como a crecer. Y entonces, esta fue parte de tu infancia, y cuando llegas a la adolescencia, ¿qué? ¿Todo color de rosa en el colegio? ¿Todo súper bien? ¿O cómo eran tus relaciones con amigos, con familia, en tu vida emocional? Bueno, con todo esto que me sucedía con no tener a mis padres, lo que había vivido y afrontado en el Valle, no solo el tema de la drogadicción, la prostitución y todas esas demás áreas, sino que había conocido una amistad donde me había enseñado a ser muy ruda. Siempre me pegaba para ser muy fuerte. Entonces llego acá y quedo como con esa coraza en mi corazón, como con esos comportamientos. Entonces me vuelvo muy antisocial, casi no hablo con las personas, me vuelvo como muy temerosa para hablar con las personas, sí, con la gente. Digamos que no fue fácil la adolescencia porque tenía muchos vacíos en mi corazón de temas de autoestima, de identidad, de quién era realmente Aleja, el tema del
saber ser abusada, porque también en el valle fui abusada, tanto física como emocionalmente. Entonces tenía demasiados traumas. Luego empiezo a crecer y me enfrento ya a unas realidades, que es el tema de trabajar, el tema de las universidades, qué vas a hacer, Aleja, con tu vida. Después de que sales del colegio. Después de que salgo del colegio, entro a la universidad y ahí empiezo como a vivir esas realidades. Aleja, y yo te preguntaba frente al tema en la adolescencia, porque yo creo que en la adolescencia también es donde empezamos como a sacar a flor de piel muchas de las cosas que de manera consciente o inconsciente vivimos cuando estamos de pequeños, porque para nadie es un secreto que incluso el tema de a veces no crecer con papás o incluso solo con papá o solo con mamá, para muchos aquí en Colombia es algo que es más común de lo que creeríamos. Es incluso un poco menos común crecer en un hogar como lo está creciendo Elena contigo y con tu esposo. Entonces por eso te preguntaba como, listo, esto fue tu infancia, pero en la adolescencia, ¿qué fue todo eso que empezó a aflorar, que nos estabas contando de manera general? ¿En qué estuviste envuelta en medio de tu adolescencia? Bueno, estuve envuelta mucho en el tema de la depresión y de la ansiedad. La verdad, con todo este trauma que había y que yo nunca lo había expresado ni exteriorizado con alguien, ni de mi familia, ni alguien afuera, eso me llevó, claro, a hacerme daño a mí misma, a sentirme sola, a sentirme vacía. Eso llevó a un punto de mi vida que explotó hasta el punto de llegar al suicidio, al intentarme suicidar. Sé que eso suena muy drástico, suena como mucha gente puede juzgarlo porque llegar a estos límites, pero cuando tú de repente tienes una venda en los ojos y ves que no hay más solución con el tema de todos tus traumas pequeños, malos traumas sociales, mala sociedad y todo lo que hay a tu alrededor, pues eso hace que uno se nuble, de verdad, y uno no ve como un camino, y más si uno no conoce de Cristo, peor. Entonces llegué al punto del suicidio, tenía como 20 y algo, 23 años, 22, estaba ahí. ¿Y alguien te ayudó en ese momento? No. ¿Tú con quién estabas o cómo fue que No, hoy estás contando la historia? También todo fue a causa, digamos, del enamoramiento. También en ese entonces me enamoré de un chico que nada que ver con Dios. Toda esta soledad la refugié en un amor, en un hombre, y esto llegó a un punto ya de quiebre de mi vida, donde, claro, hubieron muchas situaciones también incómodas y dolorosas, tanto para él como para mí, y este fue el boom de mi vida, donde realmente llegué al punto de tocar ya el suicidio, porque ya dije, no, quiero dejar todo callado, todo en silencio, y decido una noche a pelear con mi mente, porque desde niña siempre fui muy sensible a la voz de Dios, aunque no era en ese entonces creyente, apasionada por Jesús. Entonces peleaba en mi mente como así, cuando hay angelitos y todo eso. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué viví esto? Ajá. Entonces llego a mi casa y empiezo a porrearme, a lastimarme, a hacerme mucho daño, y de repente sentí que quería ahorcarme. Y pasó algo demasiado lindo y demasiado poderoso, y fue cuando me quedé dormida, y al otro día me despierto súper hambrienta, súper sedienta por conocer de Jesús, ir a buscar de Él. Voy a una iglesia, encuentro a una líder que conocía desde muy pequeña, que bendigo su vida, la amo profundamente, siempre ha estado conmigo en este tiempo hasta ahora. Y ella estuvo ahí, me ayudó a aprender a leer la Biblia, me inspiró mucho con referente a Jesús, me enseñó todo el camino de Jesús. Entonces de ahí empieza una nueva historia, una nueva vida en Cristo. O sea, desde el día siguiente que te intentaste suicidar. Sí, cuando me despierto me levanto llena de sangre, me levanto vuelta a nada, como que ¿qué pasó? Porque yo no recuerdo esa noche, solo recuerdo que me había quedado dormida y me lastimaba, y ya de repente me quedé dormida, y al otro día fue que me despierto y empiezo a buscar de Jesús, empiezo a decir como Él me puso algo en el corazón, que buscara de Él.
Yo creo que cualquiera ve esta historia y dice, no, Aleja está tirando mentiras, eso no es de la noche a la mañana, ustedes están diciendo una historia de mentiras, pero pues Dios puede hacer eso. A veces uno humanamente dice, no, es que yo no soy capaz, es que Paula, Aleja, tú no sabes qué estoy viendo en este momento, no sabes todos los pensamientos que yo tengo cada día, lo triste que me siento cuando me levanto, lo desanimada que me siento y esto no le puede hacer nadie. Pues creo que Aleja es un testimonio de que literalmente de un día para otro Dios puede transformar esos pensamientos de mal en pensamientos de bien y decidir por él y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y también direccionar a ese propósito para el que cada uno de nosotros ha sido llamado. Entonces, Aleja, listo, inicias un proceso, obviamente no significa que empezaste a caminar y sanaste todo de un día para otro, no, pero sí decidiste obedecer. ¿Y cuáles fueron esos retos conociendo a Dios? El reto más grande que tuve yo fue perdonarme a mí misma y perdonar obviamente toda la situación que había tenido que pasar, pero creo que eso fue el pilar fundamental para hoy glorificar el nombre de Cristo, para decir que todo lo que viví es la herramienta más poderosa para traer transformación al corazón de muchos jóvenes, de personas que han estado en el suicidio, han estado en la droga, han estado en la prostitución, aún en el tema del abandono, de la ansiedad y de la depresión. Entonces como que es una herramienta muy poderosa para eso, para hablar de que Dios sí es un Dios poderoso, un Dios que restaura, un Dios que hace un nuevo comienzo, que lo hizo conmigo. Entonces creo que lo que fue algo que transformó mi vida fue el perdón, el soltar y empezar a apropiarme de su promesa que la buena obra que Él hace, Él la va a seguir perfeccionando hasta su regreso, y es el que cuesta más. Sí. Perdonarnos, a veces decimos, listo, yo perdoné la ofensa a X persona, de ese familiar, de ese amigo, pero lo primero que dijiste me parece muy teso, perdonarnos a nosotros mismos. Porque el autosaboteo es lo que no nos deja a nosotros avanzar, el a toda hora estarnos reprochando. Nosotros somos las personas que más duro nos damos. Entonces eso es lo que nos impide a nosotros conocer cara a cara a Jesús y poder ver todo lo bonito que Dios también tiene para nuestras vidas. Y en medio de buscar ese propósito y esa identidad en Dios, ¿cómo terminas casada con un pastor? Yo quiero que esto termine con la historia porque ahí también hubo otro quiebre que yo quiero que también, sobre todo las chicas, podamos como ver esto con otros ojos en medio de esa sanidad y en medio de decidir también casarte, porque no quería casarse. No quería casarme, pero ahora estoy feliz casada. Fue un proceso demasiado lindo, pero también fue muy doloroso, porque cuando en mi adolescencia conocí al chico y conozco luego a Cristo, decido no enamorarme, decido entregar toda mi vida solo de Cristo, solamente para Cristo, enamorarme solo y estar dedicada 100% a estar con Dios. Pero fue muy bonito porque Dios entonces me confronta y me dice que esa área yo tenía que la tenía que sanar y tenía que rendírsela a sus pies, porque yo sola no iba a hacer nada. Conozco a Jonathan en CPN, allí él viene de México, viene a estudiar, y siempre me lo presentaban, pero yo nunca le presté atención, nunca. ¡Ay, qué pesar, pastor! Nunca le presté atención a Jonathan, pero un día mi líder hace un evangelismo en Pablo Escobar y los llevan a que nos apoyaran en adoración. Una amiga me dice, Aleja, debes de ir a ese lugar porque sé que Dios tiene algo para ti. Yo decía, pero Dios, ¿qué va a ir a hacer algo allá? Si antes yo era a servir. Yo voy a ir a servir. Entonces ella me dijo, no, yo sé que Dios va a hacer algo. Listo. Entonces yo voy a ese lugar y claro, llego y empezamos a hacer obras de teatro, todo el trabajo de labor social, y me veo ahí con Jonathan y le paso mi celular y le digo que me lo tenga porque voy a hacer una obra de teatro, y empiezo todo. Cuando acaba todo ese momento, pues empezamos ya a tener él y yo como contacto por Instagram, empezamos a conversar, siendo simplemente amigos, no más, muy cuidadosos, todo. Y con el pasar del tiempo, pues él me dice como, Aleja, me gustas, pero me lo dice por celular, y yo, un momento, me haces el favor y esas cosas me las dices de frente. Cuando él te dice que gusta de ti, ¿a ti te gustaba Jonathan? No, no me gustaba. Realmente no me gustaba por lo que había dicho. Friendzone. Solamente
dedicada a las cosas de Dios porque estaba estudiando teología, entonces quería estar 100% concentrada en eso. Pero ahí es donde empieza Dios a trabajar mi corazón. Cuando Él me dice que yo le gusto, yo le digo que no me gustaba, pero que habláramos esto de frente, se lo comento pues a él. O sea, ella quería la friendzone en la cara. Ajá, sí, yo quería eso. Después de eso, él decide, fue súper valiente, se quedó conmigo siendo mi amigo, fue súper intencional, súper especial aún conmigo y aún cuidando mi corazón porque él se tenía que regresar a México, pero él estaba esperando una respuesta de Dios y también una respuesta mía. Pero entonces fue muy lindo de Dios porque en esas semanas él empieza a trabajar mi corazón y recuerdo muy claro que yo estaba trabajando y de repente empiezo a sentir algo en el corazón, como un quebrantamiento. Y le decía a Dios, ¿qué es lo que está sucediendo dentro de mí? Y claro, él me muestra todo el panorama que estaba viviendo con Jonathan y me muestra una escena donde yo viví pequeña, que le comentaba a un familiar que yo siempre deseé que un hombre me viera con ojos de amor y que siempre se enamorara de mí, pero por mi corazón, por realmente quién era Aleja, no que es la más exitosa o que trabaja o que la más preciosa o que la belleza, no, realmente quería un hombre que se fijara mucho más allá, ¿sí? Y ese era Jonathan. Y ese era mi esposito. Entonces, realmente el día que le pregunté por qué le gustaba, él me dijo esas palabras y me dijo, realmente me gustas por tu corazón. Y bueno, cuando Dios me trae esos panoramas, esos dos panoramas, tanto de la infancia como lo que él me respondió y todo eso, empiezo yo a llorar y a llorar y a llorar y empiezo a decir, listo Dios, yo lo voy a aceptar en mi corazón, pero solo si tú vas, solo con esa condición, que tú me acompañes en este proceso. Y fue como si la venda se me hubiera caído. Y ahora lo veo guapo. Y ahora lo empecé a ver hermoso, no, súper enamorada de él, empecé ahora a ser más amiga, pero siendo mucho más intencional. Luego le confieso de que sí, de que me gusta, de que quería estar con él, compartiendo pues muchas más cosas que Dios me fuera a dar. Y empezamos a ser mucho más intencionales, no solo en la relación, sino en la búsqueda y en escuchar la voz de Dios para nosotros, porque cada uno ya estaba grande, estábamos más maduros y más por circunstancias de la vida, entonces comprendíamos el sentido de responsabilidad. Entonces decidimos que si íbamos a empezar algo, era como con la intención de irnos a casar. Y ya fue súper lindo. Hombres, perseveren en la oración, sean intencionales. Puede que se desarrolle una muy buena amistad o hoy en día, como en el caso de ellos, pueden llegar a casarse. Yo imagino al pastor orando. Sí. No, yo lo metí en ayunos, hicimos una carta comprometiéndonos con Dios para cuidarnos en santidad, en integridad, toda esa parte, y cada paso que dimos realmente lo dimos fue por la voz de Dios, porque Él nos fue direccionando y todo fue muy rápido. Realmente creo que en un año nos hicimos novios, nos conocimos y nos casamos. Eso es verdad, yo estuve en ese matrimonio, eso se noviaron en un momentico y cuando menos pensamos ya comprometidos y casados. Un hombre decidido también y una mujer también de Dios decidida. Y bueno, Aleja, a grandes rasgos, gracias por contarnos tu historia. Obviamente harán muchos más detalles, pero yo creo que tu historia nos reta, nos inspira. A veces pasamos circunstancias en nuestra vida que nosotros decimos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué estoy en este hogar? ¿Por qué tengo estos amigos? ¿Por qué me tocó tan difícil mi vida? Si hay otras personas que les está yendo mejor, todo está más sencillo, tienen más comodidades, no tuvieron que pasar necesidades o situaciones adversas. Y creo que Aleja, en el caminar, obviamente no fue de la noche a la mañana, fue como también cambiar a ese para qué y encontrar ese propósito por el que pasó. Ella misma lo decía ahorita, cada cosa que yo pasé también me permite hoy en día apoyar a otras personas desde lo emocional, la depresión, y creo que también es un reto de que todos cambiemos ese por qué, para qué estoy viviendo esto, y que a la final, cuando decidimos que Dios sea el que escriba la historia, escribe la mejor historia que incluso ni nosotros nos hubiéramos imaginado. Sí, de verdad que es algo muy bonito cuando también nosotros nos disponemos. De verdad que cuando me casé, decidí y fue algo que puse en los votos y es como desde hoy se rompen todas las cadenas generacionales y todo lo que venía atrás, y hoy puedo decir que Dios ha glorificado mi hogar, he visto el poder de Él, de verdad amo todo lo que Dios está haciendo, somos unos locos apasionados por Jesús, obviamente con imperfecciones, con demasiadas cosas, pero
una familia rendida a sus pies. Hay un versículo que nosotros tenemos como familia y es que Él es nuestra roca, que aunque pasen lluvia, marea, lo que sea, sabemos que nuestra familia va a estar siempre fundada sobre Él. Entonces, nada, los animo, los reto a que busquen de Jesús. Él es la única solución, la única, no hay nada más, que sus ojos sean puestos en Él y que se apasionen, que lo amen a Él. De verdad que todo viene por añadidura. Primeramente es Él y lo demás va a ir Dios colocándolo. Él va a sanar, Él va a restaurar, Él va a hacer todo nuevo, así como lo hizo conmigo. No dudo que lo va a hacer contigo. Así que nada, los bendecimos y gracias, Pau, gracias por este tiempo tan especial. Gracias a ti, Aleja, por aceptar la invitación, a pesar de que estaba muerta del susto, porque me decían, no, yo no sirvo para videos, yo no quiero contar nada, yo no me importa, Dios te está hablando que tienes que contar tu historia. Sí. Y Aleja, terminamos estos videos de la siguiente manera. ¿Cuál? Ay, no. Un dato random, un dato así rarísimo que tenga Alejandra Múnera. Que cuando llego a la casa tengo que tener toda la puerta abierta para revisar toda la casa y que nadie esté adentro de la casa. ¿Cómo así? Un ladrón, no sé. O sea, entras y dejas la puerta abierta. O sea, si la casa está sola, dejas la puerta abierta. Hasta haber revisado toda la casa. Eso hago. Eso sí es muy raro. Pero bueno, chicos, ahí está el dato random de Aleja. Dios les bendiga. Gracias nuevamente, Aleja, por este tiempo. Y nos vemos en un próximo video dentro de 15 días. Chao.